Isaías capítulo 54, versículo 4 al 8 dice: No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Amén y amén. Bajo el tema, por un breve momento te abandoné. Por un breve momento te abandoné. Estas palabras fueron dichas Dios usando al profeta Isaías para hablarle al pueblo acerca de la condición que él estaba viviendo. El pueblo estaba viviendo momentos donde se preguntaba: ¿dónde está Dios? Había pasado por una invasión de parte de los asirios. Israel había abandonado el pacto con Dios, se había olvidado de la ley de Dios, y habían venido los invasores. Habían invadido el norte del país, y por esta razón tenían una afrenta, porque habían salido a combatir a los invasores, pero habían perdido las guerras, habían sido llevados cautivos, muchas mujeres habían sido violadas, muchos niños habían sido muertos. Y entonces, para el tiempo del profeta, había una confusión. La pregunta que surge en la confusión es: ¿dónde está Dios? Si somos el pueblo de Dios, ¿dónde está Dios? Y cuando la gente pregunta eso, en el tiempo del profeta, Dios les responde y les habla. Y les da una promesa, y esa promesa es que los levantaría. Y que después de un tiempo, Israel, así como había sido nombrado por la vergüenza que habían pasado, Israel sería nombrado por la gloria que vendría hacia ellos. Dios prometió que sería un breve momento en el cual ellos estarían abandonados. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hermanos, vemos que Dios opera de esa manera para hacer que el corazón nuestro se vuelva a Él. Dios opera en momentos que nosotros pensamos que todo se termina, que todo se acaba, que no hay salida, que no hay un camino, un escape para ciertas situaciones que afrontamos nosotros. De hecho, la historia bíblica comienza con un panorama que se piensa que no tiene arreglo, una tierra desordenada y vacía. Porque antes de hablar de lo hermoso que es este planeta, antes de hablar de ríos, de mares, de la atmósfera, de plantas, lo que habla es de algo desolador. La tierra estaba desordenada y vacía. Al parecer, humanamente, si nosotros solamente nos quedáramos con ese versículo, diríamos: no tiene arreglo este planeta. Pero después del versículo 3, hubo una expresión que cambió la situación de este planeta. Y la palabra es: sea la luz. Y la luz, dice la Biblia, dice Pablo en la carta a los Corintios, que esa frase, sea la luz, fue la presencia de Cristo mismo en esta tierra. La luz que iluminó el mundo antes de existir sol, estrellas y luna, era Cristo presente en este planeta. Y de ahí empezó a componerse la tierra. Lo que se creía perdido, lo que se creía que no tenía remedio ni orden, el Señor lo tomó, y dice la palabra de Dios que en 6 días
organizó esta hermosa y bella creación. En 6 días Dios creó algo tan lindo como el planeta Tierra. Lo organizó y dice la Biblia que los árboles dieron aplausos, palmadas de aplausos para glorificar a Dios. Y fue tan bueno que la Biblia dice que cada uno de los días que Dios creaba algo, dice la Biblia que Dios se complacía y decía: esto está bueno, esto está bueno. Así como cuando usted va y prepara, no sé, una sopa, hace algo, una receta rica y usted la prueba y dice: uy, me quedó bueno. No hay nada más hermoso que uno sentirse satisfecho de algo que uno ha creado, que uno ha hecho, que se ha esforzado y lo ha hecho. Dios dice que cada vez que hacía algo, Él decía: vio Dios que era bueno. Pero cuando terminó de hacer toda la creación, dice que Dios dijo: es bueno en gran manera. O sea, no había nada más que arreglar ni nada más que ultimar. Todo había sido hecho bueno en gran manera. Si continuamos el recorrido del panorama bíblico, vamos a encontrar en el capítulo 8 que Dios envía un tremendo diluvio a la tierra. Y dice la Biblia que la raza humana, excepto Noé y sus hijos, sus nueras, solo 8, dice Pedro, solamente 8 personas se salvaron. Pero se creía también que todo iba a estar acabado. Se creía que nada volvería a la normalidad. Un diluvio que no solamente fue lluvia de arriba, sino que también dice la Escritura que los grandes abismos fueron abiertos y era agua que brotaba hacia arriba y agua que caía de arriba hacia abajo. Y también, si usted estudia la Biblia y hace la cuenta, desde que empezó a llover hasta cuando Noé se bajó del arca, pasó más de un año. Más de un año. Más de un año esa gente navegando en un planeta totalmente inundado. ¿Qué dirían ellos? ¿Será que la tierra volverá a verse igual de hermosa? ¿Qué pensarían ellos? Tal vez dirían: ¿será que Dios se olvidó de nosotros? Porque Él prometió que eran 40 días y 40 noches, pero ya llevamos meses y meses tras meses. Luego la Biblia nos habla también de un pueblo que quedó cautivo en Egipto. Y ese pueblo al comienzo se sintió complacido, se sintió bien, pero duraron 430 años en esa nación. Ahora, hermanos, algunos se preguntan, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será cautiva 400 años. Pero la Biblia dice que duraron 430 años. Los primeros 30 años no fueron esclavos, porque ellos estaban bajo el amparo de José, el hermano de ellos. Y mientras que vivió José, ellos estuvieron gozando de todo el favor de la corona real. Pero dice la Biblia que luego murió José y murió el faraón que conocía a José. Y hubo una transición de gobierno. Y en esa transición de gobierno, la Biblia dice que llegó un faraón que no conocía a José, ni conocía al Dios de José, ni se comprometió a cuidar a Israel como José lo había dicho. Por eso algunos las cuentas no le dan, porque la alta crítica dice, pero que hay una inconsistencia de tiempo, que Dios le dijo a Abraham serían esclavos 400 años, pero luego cuando salen habían durado 430. Claro, los 30 primeros no fueron esclavos. Los primeros 30 fueron huéspedes de la corona real del Egipto, de Faraón. Y luego si duran 400 años siendo sometidos a esclavitud. ¿Sí me hago entender, hermanos?
y se multiplicaron y crecieron. Pero llegó el momento en que hubo un faraón que los sometió con dureza, que aún fue más estricto, que les recortó la comida, que les recortó el agua, que le empezó a someter los niños también a la esclavitud. Y la Biblia dice que entonces ellos se acordaron de Jehová, el Dios de sus padres. Se acordaron de clamar, de orar otra vez. Es que, amado hermano, esos breves momentos que usa Dios para hacer que nosotros nos volvamos a Él, esos breves momentos son claves, son decisivos. Porque en esos momentos es donde nosotros tornamos otra vez el corazón a Dios. Y es donde tenemos que aprender a permitir que la agenda nuestra se quiebre, que la agenda nuestra se desbarate, que la agenda nuestra, la agenda que hemos hecho, se destruya para no ver una agenda humana, sino para mirar un propósito divino. El propósito de Dios es más que una agenda. Es un plan que Dios trazó desde antes de usted y yo nacer. Dios trazó un plan y a través de nuestra vida Dios quiere cumplir ese plan con nosotros. Pero como humanos siempre mantenemos haciendo las agendas. Hacemos las agendas. Pero llega un momento en que tenemos que decir: Señor, tú me ganas. Ganaste, Señor. Así le pasó a la mujer del flujo de sangre del capítulo 8, del Evangelio según San Lucas. Dice que esa mujer había gastado todo cuanto tenía. Dice que lo había probado en médicos. Y cuando la Biblia habla de médicos, no siempre está hablando de los fármacos que usamos hoy día, los médicos de universidad. También había muchísimos médicos naturistas y había muchísimos médicos esoteristas, o sea que ya implementaban poderes místicos, poderes diabólicos. Y la Biblia dice que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos. No dice que un médico le había desangrado el capital, dice médicos, hablándolo de forma plural, queriendo decir que había estado buscando de consultorio en consultorio, de lugar en lugar, de sitio en sitio. Había estado buscando sanidad hasta que de pronto escucha el rumor de que va pasando Jesús de Nazaret. Y lo maravilloso, hermanos, es que ya ella no tenía cómo pagar. Ella ya no le había quedado centavos, dinero para pagar. Tampoco tenía que hacer filas para esperar una consulta. No tenía que llevar allí, hermano, todo la documentación para pedir lo que ella tenía. No tenía que ir a presentar exámenes. Y cuando ella lo había gastado todo, dice que había durado 12 largos años. 12 años, hermano. 12 años. Y curiosamente es una historia que está, hermano, enchufada a otra historia, porque la historia de esa mujer está entrelazada con la resurrección de la hija de Jairo. Está entrelazada. ¿Por qué el evangelista decidió entrelazarlas? Cuando usted lee los milagros de Cristo, siempre las porciones se ubican y se desempeñan en un solo milagro. Terminan de hablar de ese milagro y comienza otro. Pero ese milagro está entrelazado. Y al comienzo salen hablando que Jesús va a acompañar a la familia de Jairo, pero que de camino, aquella mujer de la cual estoy hablando, aparece y le toca el manto. Y luego estaba hablando con esa mujer cuando otra vez retoma la familia de Jairo. ¿Por qué el evangelista decide conectar los dos milagros a la vez?
hace un cruce entre los dos milagros. Había una relación estrecha entre los dos milagros. Levante su mano y adore a Dios. Había una relación. Dice la Biblia que aquella mujer llevaba 12 años enferma. Pero cuando dice la edad de la niña, dice que también estaba de 12 años de edad. O sea que la niña que nace y la mujer que se enferma. La niña nace y la mujer se enferma. Y empieza a transcurrir los años. La niña cumple 2 años, la mujer cumple 2 años enferma. 5 años la niña, 5 años la mujer enferma. Mientras la niña iba creciendo, la mujer iba de para atrás. Por eso el evangelista relaciona ese caso. Es uno de los poquitos milagros que nombra al papá del enfermo. Solamente se nombran dos padres. Uno era Timeo, el papá de Bartimeo, y el otro era Jairo, el papá de la niña. Pero la Biblia dice que esa mujer, cuando lo había gastado todo en esfuerzos, dice que aparece el Señor y ella dice: es mi última oportunidad, es la única opción que yo tengo. Hermano, ¿cuántos humanos esperamos ser desangrados por los médicos, por los estafadores? Esperamos ser desangrados por una cantidad de inclemencias para entender que no podemos contender con Dios. Dios siempre saldrá ganando, amado hermano. Y ese momento angustioso que usted y yo vivimos, solo va a pasar el momento en que usted le diga a Dios: Señor, ganaste, me rindo, no seguiré más en contra de tu divina voluntad, no seguiré peleando contra lo que tú quieres hacer conmigo, porque Dios siempre va a ganar, amado hermano. El apóstol Pablo, siendo perseguidor, se resistía fuertemente a creerlo. Se resistía a creer que el Jesús que habían enterrado y había resucitado era el mismo que estaba haciendo milagros a través de los apóstoles. Y entonces dice: vamos a acabar a los apóstoles y vamos a acabar a los seguidores de ese culto, para que no se hagan más milagros, porque la gente estaba creyendo más a través de los milagros que a través de lo que ellos predicaban. Les prohibieron predicar en la calle, pero dice la Biblia que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. De cierta manera estaban cumpliendo, no estaban predicando en la calle, pero el poder de Dios iba detrás de ellos. Y dice la Escritura que acostaban a la gente por la calle donde sabían que era el paso para el aposento alto. Los apóstoles subían a orar al aposento alto y la gente empezó a acostar enfermos para que cuando pasara el apóstol, al menos la sombra tocara esos cuerpos y los cuerpos se levantaran. Y Pablo estaba irresistido. Pablo creía que estaba defendiendo la religión y que estaba dándole culto a Dios. Hasta que la Biblia dice que ya le habían dado poder, que ya le habían concedido cartas de poder, que él ya tenía permisos legales y estaba buscando un permiso legal para ir y traspasar fronteras. Iba para Damasco. Damasco es parte del país de Siria. Dentro de Israel ya tenían cartas, ya tenían todos los permisos dentro de Israel. Saulo podía entrar, y de hecho ya lo estaba haciendo, sacando a las hermanas del cabello de rastra y llevándolas a la cárcel. A los hermanos los azotaba. Logró hacer que decapitaran a Jacobo, y a Santiago, un joven diácono, lo apedrearon.
Tenía permisos en Israel, pero él quería más. Él iba buscando cartas, permisos legales en Damasco para azotar los lugares de oración. Y dice la Escritura que se le aparece el Señor de camino. Este hombre cae al piso. Y cuando él cae al piso, pregunta: ¿quién eres? La respuesta del Señor: soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? Oiga, hermano, y me llama la atención es la manera en que Saulo se rinde de su carrera contra los cristianos. Se rinde de su carrera y lo primero que dice es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y recibe instrucciones. El Señor claramente le dice: te vas a dirigir hacia la ciudad, vas a tomar una calle que se llama derecha y vas a esperar que un discípulo llamado Ananías llegue a orar por ti. Y lo hizo así, hermano. Lo hizo así. Se rindió. Como quien dice: Señor, tú ganas. ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento la agenda de Saulo se desbarata. En ese momento la agenda de ese hombre que supuestamente ya tenía claro lo que iba a hacer el resto de su vida, en ese momento todo fue quebrantado. Todo se quebrantó. Y entonces cuando llega Ananías, el discípulo, llega a orar por Saulo, de inmediato el Señor le establece una agenda y le dice: te mostraré cuánto debes padecer por mi nombre. Debes ir a presencia de reyes, debes ir a presencia de sacerdotes, debes ir a muchos lugares y predicarle a los gentiles. Aunque él tenía una agenda local, perseguir dentro de Israel y perseguir dentro de Siria, pero el Señor le dijo: hay algo mucho mayor para ti. Hay algo mucho mayor para ti. Mi amado hermano, el Señor siempre tendrá algo mejor de lo que usted ha llegado a trazar. Él tiene algo mucho mejor de lo que usted ha llegado a pensar. Yo no pensaba estar predicando en un altar, pero el Señor lo quiso así. La Biblia dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a pensamiento humano, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Tal vez usted no pensó estar así, bien elegante como está hoy, bien hermoso, bien hermosa, bien feliz. Tal vez usted no pensaba eso, hermano, estar así, presentado para Dios. Se puso su mejor traje, se puso su buena colonia, se puso sus buenos zapatos y llegó feliz aquí a la casa de Dios. Eso no estaba tal vez años atrás, eso no estaba en su mente. Pero la Biblia dice que el Señor nos saca del muladar y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amado hermano, estar sentado oyendo la palabra de Dios en la casa de Dios es estar sentado con los príncipes del pueblo de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Gócese, amado hermano. Usted está en la congregación de los justos. Está sentado en un lugar de honra. Mientras usted está sentado aquí, la Biblia dice que el Señor, que Jesús nos mira sentado ya con Él en las alturas. Qué maravilloso, hermano. Y aunque usted esté pasando hoy por ese breve momento, hermano, ese momento es doloroso. Ese momento de proceso, ese momento que no entendemos el por qué. Ese momento que nuestra cabeza tiene un interrogante enorme. Y ese interrogante es: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A veces nos pasa, hermano, por la cabeza ese interrogante: Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hice?
Señor, ¿y por qué todos están bien, pero yo no? A veces se pregunta uno así, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Israel se preguntaba continuamente eso. Un hombre llamado Gedeón, cuando recibe el llamado divino para pelear y rescatar a Israel, él le hace esa pregunta a Dios: si tú estuvieras con tu pueblo, ¿por qué ha venido el enemigo y nos ha saqueado? Si tú estuvieras con nosotros, ¿por qué ha venido todo este momento? ¿Por qué ha venido toda esta situación? Hermano, ese breve momento nos hace a veces dudar de la presencia divina. A veces ese breve momento nos hace dudar que Él nos oye, nos hace dudar. El enemigo quiere tomar esa situación para sembrarnos la cizaña de la duda, para robarnos la fe, para hacer que pensemos que es el hombre el que nos ha metido en esto. Y a veces nos llenamos de resentimiento contra alguien. A veces nos llenamos de odio con otra persona. Porque es que esa señora, es que ese señor, es que fulano de tal es el que me está haciendo eso. Pero oiga, hermano, a veces Dios toma personas como vasos. Como vasos. Dios tomó a Nabucodonosor como un vaso y en cierto momento lo llamó mi siervo. Pero usted estudia la historia de ese rey y fue uno de los reyes más crueles de la historia, despiadado. Pero el Señor le decía siervo, siervo, o sea, un vaso que yo voy a utilizar, se va a dejar usar por mí. Y precisamente esa palabra de siervo tenía que ver con que Dios iba a usar a Nabucodonosor para afligir a Israel. Lo afligió. Hermano, el momento que vive Colombia y el mundo entero, porque este tema del calentamiento global no es solamente Colombia ni el Huila. Tal vez usted ha visto cómo el río Amazonas está prácticamente seco. Ayer mi hijo quedaba asombrado y me decía: papi, mira estas imágenes. Han encontrado más de 100 delfines rosados muertos en el Amazonas. Una especie única del río Amazonas. Y quedaron encallados unos y los otros quizás trataron de ayudarlo y murieron más de 100 animalitos de estos. ¿Ha visto usted la cantidad de embarcaciones encalladas en el lodo? Que no se pueden mover, no las pueden sacar. Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil ha perdido más de 40.000 hectáreas de café. No en incendios, no en incendios. Se secaron los árboles, secos. La cosecha totalmente se secó. Más de 40.000 hectáreas. Portugal, ayer miraba la cantidad de personas que han quedado sin casa en Portugal, un país europeo lejos de aquí de Colombia, hermano. En Europa, incendios forestales por todos lados. Salía hablando un caballero que es colombiano, perdió su casa y todo lo que había dentro, todo lo perdió. Mi amado hermano, y de cierta forma el sol es el siervo de Dios también. Dios también podría llamar al sol mi siervo, como llamó a Nabucodonosor para afligir a su pueblo, mi siervo. Tal vez Dios hoy esté diciendo: mi siervo, sal a calentar más todavía, más todavía. La Biblia dice que aún en los últimos tiempos la gente será herida con el gran calor del sol, pero que aún así muchos maldecirán por las fuertes olas de calor que los va a golpear. Dios está utilizando cosas, hermano, situaciones, para que en un momento determinado nosotros digamos: Señor, tú ganas,
Y como Saulo digamos nosotros: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si no lo entiende por qué está pasando esto, si no entiende por qué ese momento de escasez económica, si no entiende por qué ese momento de visitación de enfermedad, si no entiende por qué este momento de incomprensión o este momento de desánimo, mi amado hermano, hoy dígale: Señor, tú ganas, pero Señor, enséñame qué es lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Cómo actúo en este momento? No es, hermano, el momento de volvernos atrás. Es el momento de reconciliarnos con Él. Es el momento de volvernos en oración con Él. Vuelve en amistad con Él y por ello tendrás paz, dijo el sabio Job. Vuelve en amistad con Él. No nos disgustemos con Dios. No apuntemos a que Dios es el que está haciendo todo esto para dañarnos. No, al contrario, Dios ha permitido todo esto para que nuestro corazón se vuelva al Todopoderoso. Para que nuestro corazón haga lo que dice el libro de el Evangelio San Lucas. San Lucas dice: cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, levante su cabeza, ande derecho, levante su cabeza. Porque cuando pasan momentos difíciles, cuando viene la vergüenza, cuando viene la deshonra, cuando viene el momento de dolor, quizás la redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Quizás el momento de ver la luz de Dios está muy cerca, amado hermano. Dicen los científicos y los astrónomos, que nunca es tan oscura la noche como el momento en que va a empezar a salir el alba. El momento más oscuro de la noche es cuando ya el alba va a empezar a salir y va a empezar a clarear. Ese momentico. Hay 20 minutos, los astrónomos dicen que hay 20 minutos de total oscuridad sobre la tierra. Y esos 20 minutos, los 20 minutos más oscuros de la noche, son los previos al alba. Cuando va a salir el alba, cuando el sol va a empezar a iluminar la mitad de la tierra que estaba oscura, esos 20 minutos son extremadamente oscuros. Pero detrás de esa densa oscuridad viene la maravillosa luz del día. Amado hermano, resiste ese momento, ese breve momento. Resiste con la fe en Dios. Resiste con la integridad. Resiste este breve momento, porque viene la bendición, porque viene la luz, porque viene la bendición de Dios, viene la victoria, viene el triunfo de parte de nuestro Dios. Pero es necesario que resistas ese breve momento. Es necesario que te sostenga fuerte. Es necesario que te mantenga firme. Porque Satanás va a usar toda su fuerza en ese breve momento para sacarte, para desenquiciarte, para tumbar tu fe, para derrotar tu fe. Pero mantente fuerte, porque pronto verás la luz de Dios. Pronto verás la respuesta que tanto esperas. Pronto verás la respuesta que Dios tiene allí para tu vida. Pronto verás que se corre la cortina y estará el panorama de victoria en Cristo Jesús. Dígnese a estar sobre sus pies en esta hora, amado hermano.